Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. La audición de hoy, lunes 18 de noviembre de 2019, las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Bien, vamos a hablar por supuesto de Bolivia, vamos a hablar de otras cosas y también hablaremos de la situación actual. A ver, parece que hay algunos sectores de este país que creen que es una purísima estar haciendo determinadas acciones políticas con el propósito de derrocar al gobierno, y entonces alegrísimos ellos, ¿verdad? Y no hay purísima sin virgen, ¿verdad? Bueno, fíjense bien. El problema no es si hay un grupo de personas que van a una iglesia y entonces se quedan en la iglesia porque van a hacer un ayuno o van a hacer una huelga de hambre, lo que les dé la gana. Eso no es el problema. El problema no es que un cura borracho incite a la violencia y que quiera convertir su iglesia, de la cual es párroco, en un cuartel subversivo. No es ese el problema. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que quisieron convertir esa iglesia en un centro político alrededor del cual iba a girar la nueva embestida golpista del somocismo. Y como en guerra avisada no muere soldado, no se les permitió. Es así, eso es lo que ocurrió entre jueves y sábado. Eso es lo que ocurrió. Se tenía la información previa que ese era el objetivo. Y además lo quieren hacer en otras iglesias, de más o menos el mismo talante del cura borracho. Como habrá hecho estos días, ¿verdad? Abstemio. O a lo mejor logró introducir su... ¿Cómo es que se llama? La cañita. ¿Y cuál es la otra? La joya. Ahí debe estar, mano, en una sola. Pero bueno, ahí dejarlo. Él es picado y él es feliz picado. Pues que sea picado y que sea feliz. No importa. Pero entonces, quieren hacer lo mismo en otras parroquias con el mismo talante. Y I'm sorry, no va a ser. No va a ser. Como que 2 más 2 son 4, no va a ser. Miren lo que es la vida. Ellos dicen que todo Masaya lo respalda. Ayer hicieron el toro venado del pueblo y había montones de gente. ¿Preocupados por la iglesia del cura borracho? Poco. Había seguramente, pues, los somocistas de Masaya, que lo hay. No lo dudo. Pero el conjunto del pueblo de Masaya, en su nota, en San Jerónimo, ya está. O sea, hay un divorcio total entre lo que la gente quiere y lo que ellos quieren. Y la gente, independientemente de si comparte las posiciones políticas de los sandinistas o no, la inmensa mayoría de la gente lo que quiere es tranquilidad y recuperarse después de semejante golpe a la economía que hubo el año pasado. Eso es lo que la gente quiere. Tranquilidad y que hayan condiciones para recuperarse. Y estos están en la onda contraria. Quieren hacer exactamente lo contrario. Y utilizan a mujeres, sobre todo mujeres empobrecidas, las utilizan, las enganchan de que mira, ahora sí, ya los vamos a liberar, no sé qué, pero hay que venir, las utilizan. ¿Han visto ustedes alguno de los dirigentes de la camorra somocista encabezar o irse o dar el pecho frente a estas cosas? No, utilizan, contratan y utilizan. Y las pobres mujeres se creen el cuento y después quedan atrapadas. ¿Y ahora qué hago?
Pero además hay una manipulación brutal de parte de estas personas de la camorra somocista. En la camorra hay que de una vez anticipar o advertir que para mí, en mi opinión, pues, parte de la camorra somocista es la jerarquía católica de este país, o gran parte de la jerarquía, es parte de esa camorra somocista. Porque en este momento el principal instrumento que tiene el somocismo para intentar una nueva embestida sangrienta como la del año pasado, el principal instrumento es la jerarquía católica, con algunos curas que le responden a esa ideología somocista, que comparten esa ideología somocista, que asumen como propia esa ideología somocista. Ese es su principal instrumento. Y lo mismo ha ocurrido no solo en Nicaragua, sino en Bolivia, ya vamos a escuchar sobre eso, en Chile, en Ecuador, en donde quiera que ha habido embestidas para derrocar a los gobiernos progresistas, en donde quiera, la jerarquía católica ha tenido un papel protagónico beligerante. Puede ser que eso corresponda al cisma que ocurre en este momento en el Vaticano entre el Papa y el grupo que lo respalda en el Vaticano, que tiene algunos obispos disgregados por el conjunto del mundo, y la jerarquía católica norteamericana y la jerarquía católica alemana están en contra de los postulados del Papa Francisco. Incluso ya no le envían dinero al Vaticano, sino que lo administran ellos, y son ellos los que están financiando acciones como las de Nicaragua, como las de Ecuador, como las de Bolivia. Son ellos. En Chile también, ayudando a todos los curas ahí a bendecir policías y soldados, fortaleciendo a Piñera. Ayudaron también, fracasaron, pero querían ayudar a Macri. O sea, es un segmento de la iglesia, probablemente tan importante como el segmento que gobierna el Papa, ahí está equiparada la cosa, que es reacio a los cambios, que es protector de los pedófilos, de los violadores y de los corruptos, y que es sumamente conservador en su concepción, porque cualquier concepción diferente a la suya atenta contra sus privilegios adquiridos a lo largo de los siglos, privilegios económicos, políticos y también religiosos. Entonces esta jerarquía, la norteamericana, la alemana y algún otro sector también europeo, alimentan las tendencias reaccionarias y somocistas en el caso de Nicaragua, y son los que les dan los billetes, los que los sostienen. Con distintos instrumentos además. Entonces, esa jerarquía somocista que tenemos en Nicaragua es la principal instigadora de los actos que conspiran contra la paz y la tranquilidad de la gente. Ya te vuelvo a decir, vos lo percibís en la calle, esté o no esté de acuerdo con las posiciones políticas del gobierno y el Frente Sandinista y el presidente Ortega, esté o no esté de acuerdo, la inmensa mayoría de la gente lo que quiere es tranquilidad para recuperarse después del golpe económico del año pasado, cuyas consecuencias se sienten con toda crudeza aún en el país. No quieren saber de bochinche, no quieren saber de pleito, y la mayoría responsabiliza a esa camorra somocista por la crisis económica que hoy vivimos, ¿verdad? Entonces, aquí hay que hablarle claro a esta jerarquía. Son somocistas desde el punto de vista ideológico y político, y quieren restaurar el somocismo en Nicaragua. Son ideólogos de la reacción en Nicaragua. Son ideólogos de la burguesía en Nicaragua. Y son inspiradores de sus acciones violentas.
¿Ustedes escucharon alguna vez alguna de esos obispos condenar categóricamente los crímenes de odio del año pasado? ¿Escucharon alguna vez alguno de ellos? Uno. Ninguno. Porque para ellos, los sandinistas estamos bien muertos. Seamos policías, seamos activistas del frente, seamos soldados del ejército, seamos funcionarios de gobierno, seamos periodistas sandinistas. Un sandinista muerto está bien muerto para ellos. Para esos obispos. Para esa jerarquía perniciosa y somocista. Y hay que denunciarlos con claridad. Ahora resulta que la iglesia está perseguida. ¿Desde cuándo? Hacen sus misas, hacen lo que les da la gana. Hacen unos sermones incendiarios. Ayer, por ejemplo, en Catarina, en Masaya, aquí en Managua, incendiario. ¿Y quién les dice nada? ¿Quién se mete con ellos? Pero cuando trasladan sus sermones a la acción política, que ni siquiera tienen la valentía de hacerlo ellos, sino que jochan a la gente para que lo haga, ahí es otra cosa. Ahí entonces entra la acción del Estado. Miren, tenemos el poder político en el país y no tenemos miedo de ejercerlo. Hay que ejercerlo con fuerza para impedir que vuelvan a desestabilizar el país. Y no hay miedo en hacerlo. Creían que estábamos jugando. ¿Te acuerdas que se lo decía el viernes? Ya van a los juzgados. Ah, no, es que por llevar agua, qué mentirosos que son. Si el jueves estaban comenzando la conspiradera, llegaban a meterse como agentes políticos para desde ahí operar. Y no se lo permitimos. Ya está. Te vuelvo a decir, si tontos no somos. Tolerantes sí, tontos no. Entonces, creo que estén claros los de la oposición somocista en este país. Quieren tomar el poder en Nicaragua, prepárense para las elecciones, negocien con el gobierno las reformas electorales que hay que negociar y renuncien pública y explícitamente a cualquier acción al margen del electoral para derrocar al gobierno legítimamente constituido, constitucionalmente constituido en Nicaragua. Ya está, eso es todo. Renuncien expresa y públicamente a sus planes para derrocar al gobierno. Eso es todo. Hagan después lo que les dé la gana. ¿Qué significa renunciar pública y expresamente a esa vocación golpista? Que por lo tanto cesen en la conspiradera. Y andar ajochando además a chavalos que contratan, porque los están contratados, estamos clarísimos. Para eso están los reales gringos. Andan ajochando para que hagan las cosas que ellos no tienen la suficiente valentía, ni siquiera honor para hacerlo en primera persona. Contratan. Ahí estamos viendo publicaciones en uno y otro lado, que vale la redundancia, que públicamente convocan a ver, el que quiera hacer acciones armadas, que me escriba, que yo tengo los reales. Así. Entonces, la Policía Nacional tiene suficiente información y capacidad y profesionalismo para frenar todo eso. Además, tampoco tiene la orden presidencial sin contemplaciones. El que quiera joder, jodido queda. ¿Verdad? Sí, porque no se puede conspirar contra la estabilidad de la gente, hombre, contra la comida de la gente, contra los ingresos de la gente. Eso fue lo que hicieron, destruyeron las posibilidades de progresar de muchísima gente, y ahora está empeñada muchísima gente en restaurar sus capacidades de progresar. Y estos quieren arruinar eso. Ya nos arruinaron. Nosotros dejamos de crecer,
la economía el año pasado, sino que además retrocedimos como 7 puntos. Este año tampoco vamos a crecer. Ya el año que viene ya un poquito. Entonces, no solamente lo que no hemos crecido, sino que además caímos y lo que dejamos de crecer. Triple pérdida para el país. Y eso le pasó a todo el mundo. Parejo es eso. Y no lo vamos a volver a permitir. No hay forma. Porque se trata de, como decía Daniel, se tiró una definición de democracia el viernes pasado sumamente sencilla y cabal. Democracia no son elecciones, dice Daniel. Democracia es educación, salud, carretera, camino, dignidad. Democracia son derechos sociales, eso es democracia. Efectivamente, eso es. Ellos dicen que luchan por la democracia. Sí, ¿cómo no? Luchan por conquistar el poder para impedir la democracia social, para impedir la igualdad social. Esa es su lucha. Democracia es que la gente tenga agua potable en su casa, energía eléctrica en su casa, que tenga seguridad pública para movilizarse, que tenga capacidad de ahorrar para progresar. Ya ahora no la tiene. Empezaban a tenerla mucha gente el año pasado. Ahora ya no la tiene. ¿Y quieren que volvamos a retroceder? No. No hay forma. Y entonces, levantan la cabeza que cercenada, ya está. En términos políticos, todo hablando, no estoy hablando en términos literales. Levanta la cabeza el proyecto somocista, le cortamos la cabeza al proyecto somocista. Ya está. Vuelve a hacerlo, vuelve acá. Porque la prioridad es la gente. Nosotros no es que estamos matriculados en el poder, no, hermano. Estamos matriculados en el respaldo al proyecto de la gente, eso sí. Ese respaldo pasa por tener el poder político también. Pero no es a cualquier costa que lo vamos a conquistar, es a punta de voto. Nos quieren votar, que nos voten con votos. Nos vemos en el 2021. Dejen de joder, eso es lo que más se oye en la calle. Que deje de joder esa gente. Hablando en lenguaje nicaragüense. No me vengan con el cuento que vulgar, no. Dejen de joder, eso es lo que dice todo el mundo. O si no te dice, que joden. Y es verdad. Entren a sus cuchubaleos, elijan sus listas para candidatos a diputados, decidan quién va a ser su candidato a presidente. Hagan lo que les dé la gana. Busquen los reales con Estados Unidos para que les financie su campaña. Hagan lo que les dé la gana en el marco constitucional. Vámonos. No les gustan las reglas electorales, negocien con el gobierno. No necesitan padrinos para eso. Díganle al gobierno, mira gobierno, ya, no quiero seguir en esta. Ya no voy a seguir conspirando. Desisto de la opción de derrocarte por la fuerza. Quiero ganarte las elecciones. Mejoremos las reglas electorales. Dale, pues, le va a decir el gobierno, a ver, pues, mejoremos. Sin necesidad de padrino. Pero no quieren. Porque ellos son son títeres de un grupito terrorista que tiene asiento principalmente en la Florida, pero también en otros estados, y que tiene mucha influencia en el gobierno de Trump, no en Trump, sino en el gobierno de Trump, que son los que mueven estos hilos. Los servicios de inteligencia de todo tipo de Estados Unidos están al servicio de esas causas. Lo hicieron en Ecuador, perdón, lo hicieron en Bolivia, lo han hecho en Venezuela y lo han hecho aquí y lo hacen contra Cuba. Entonces no es genuino, no es un proyecto genuino que nace de sus convicciones políticas, no, es un proyecto que se lo han inventado desde Miami y le han dicho lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Ni siquiera tienen capacidad de producir un proyecto propio, ni siquiera eso, sino que lo calcan, tienen un molde
Es el mismo molde de Carlos Mesa en Bolivia, el mismo molde del Perro Guaidó ahí en Venezuela, el mismo molde trazado por los terroristas de la gusanera cubana, y lo van recitando. Y lo van a hacer en Argentina. Y ya lo están haciendo en México contra López Obrador. Lo van a hacer en todos lados. Porque es su molde, es su onda. Y se la van a querer hacer al Frente Amplio si gana las elecciones en Uruguay, que ojalá que la gane. O sea, ni siquiera tienen capacidad de producir un proyecto propio, sino que simplemente se alquilan como marioneta, les pagan unos cuantos centavos, les dan viajes por aquí y por allá, les dan proyección pública aquí y por allá, se sienten felices ellos a costillas de hacerle daño al pueblo de Nicaragua, al país. No les importa para nada esa bandera, no les importa para nada el concepto patria, les tiene sin cuidado. Su patria es el dinero, donde están los dólares están ellos. Pues no, lo siento mucho. Felicito a la Policía Nacional. Duro con ellos. Vámonos. No lo vuelven a hacer. Ya está. Es decisión. Y todos tenemos que respaldar, todos los que creemos en que la gente debe tener la oportunidad de restaurar su economía familiar, de volver a tener la posibilidad de progresar, que creemos en eso, tenemos que respaldar las acciones de la policía. Echen preso al que quiera joder el bienestar común. Ya está. Basta. Y enjuiciado y ya está condenado. Basta ya de tanta tolerancia. Y que no venga el Vaticano aquí a pedir nada, hermano. Faltan 3 minutos para las 7. Miren, quiero compartir, antes de eso, dos cositas. Primera, el traidor Lenín Moreno en Ecuador mandó un paquete de medidas feroces contra el pueblo para cumplir el Fondo Monetario Internacional. Pues ayer, eso que tenía mayoría con un montón de aliados, todos los banqueros son aliados ahora de Lenín Moreno. Él rompió con el partido que lo llevó al poder, que es la Alianza País, y tiene parte de esa Alianza País, que originalmente era del correísmo, está con él. Pues ayer lo derrotaron. Quedó derrotado el paquete de leyes que mandó Lenín Moreno para aplicar el programa de ajuste estructural en Ecuador. Cada vez más cerca el final de Lenín Moreno. Acordate de mí. Todo traidor termina en la basura. Todos. Segundo, Chile. Piñera, como les comenté la vez pasada, ¿verdad? Que hay un acuerdo con todas las cúpulas de la partidocracia chilena para cambiar todo, para hacer gatopartismo. Cambiar todo para que no cambie nada. Eso es lo que van a hacer. Pero empieza la contestación de la sociedad chilena. Y empezaron los estudiantes y dijeron, no es así la cosa. Y esta semana es probable que se reanuden las manifestaciones populares. Piñera además va a reformar el servicio de inteligencia porque le está echando la culpa por no haber previsto lo que ocurrió. Probablemente van a correr al jefe de carabineros después de una barbaridad que hicieron el viernes. Está muy cuestionada. La sociedad chilena no sale de su estupor por la dureza de la represión, especialmente los 230 muchachos y muchachas que quedaron sin uno o sin los dos ojos. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar de Bolivia. Son las 6 de la mañana, 58 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 4 minutos. ¿Ustedes sabían que Bolivia tiene un cardenal indígena? Se llama Toribio Ticona Porco, indígena quechua.
Tiene 83 años. Por supuesto, ya está jubilado, pero es un cardenal indígena. Ustedes saben que este cardenal desde un principio denunció a Carlos Mesa porque estaba propiciando la violencia en Bolivia, desde un principio. Les voy a leer lo que dijo ese día. Estoy hablando que las elecciones fueron domingo, el lunes. ¿Cómo es posible que el señor Mesa, expresidente y ex vicepresidente, llame a la violencia cuando antes de que termine el escrutinio de los votos ya se declara como ganador, cuando sabemos que al final no había sido el ganador? Por eso precipitarse sin fundamento no vale la pena. Y en mi manera de ver, él es el culpable de toda esta violencia que se está viviendo. El cardenal Ticona, un hombre que vivió en la extrema pobreza, fue lustrador, ¿verdad?, hijo de madre soltera, con un hermano, fue minero. Por supuesto, las declaraciones del cardenal no aparecieron en todos los grandes medios de comunicación de La Paz, o de Cochabamba, o de Santa Cruz, o de Tarija, o de Oruro. No. Ocultada, invisibilizado el cardenal. Es más, la jerarquía actual de Bolivia lo ningunea, no lo invita a nada. Y incluso el jefe de la Conferencia Episcopal Boliviana lo mandó a callar. Le mandó a decir que no hablara, que él era cardenal emérito y que no se metiera. Cardenal boliviano y además indígena. ¿Por qué les cuento todo eso? Porque, espérate, también hay otro. El arzobispo de Sucre, Monseñor Jesús Suárez, también cuestionó pedir la renuncia del presidente Evo Morales. Lo calificó como una medida radical. Dice, si uno quiere una solución, quiere otro estilo de vida, de democracia, tiene que buscar los métodos, los medios y ofrecerlo al pueblo. Estamos claros. ¿Por qué se los digo esto? Porque el sábado, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, un extraordinario intelectual, marxista-leninista, prisionero político en la década de los 90, torturado, jamás le pidió a Evo Morales que investigara y castigara a los que lo torturaron. Jamás tomó venganza, siendo que fue vicepresidente casi 14 años y nunca tomó venganza. Un hombre noble, leal. Nunca anduvo conspirando para ser él el candidato a presidente o tener más autoridad que Evo. Por el contrario, siempre fortaleció la autoridad de Evo Morales, en público y en privado. Siempre. Y por eso se fue con él. Para seguir demostrando esa lealtad. Si va a regresar, regresa con Evo. ¿Para qué va a tener Bolivia un presidente blanco? Dijo Álvaro García. Si tenemos un 65% indígena, tengamos un indio de presidente. Entonces, ¿se acuerdan que al principio del golpe hubo mucha discusión evaluando si era bueno, si era malo lo que había hecho o dejado de hacer Evo? ¿Se acuerdan de eso? En mi opinión, había que esperar lo que hicieran los bolivianos y no podíamos juzgar el proceso revolucionario boliviano desde nuestra experiencia y equipararlo, porque son cosas diferentes. Por cierto, el presidente Daniel Ortega dijo lo mismo el viernes. Por cierto, el viernes no, el jueves. El jueves. Entonces, les decía que había que esperar. Primero, que se resolviera el conflicto y segundo, a ver qué nos dicen los bolivianos, conocer todas las circunstancias. Entonces, el primer ejercicio evaluativo y autocrítico lo hace el vicepresidente Álvaro García en una entrevista que le dio a Telesur al periodista Luis Hernández, mexicano.
Y en esa entrevista, ahí tenemos más elementos para entender qué fue lo que ocurrió. Los servicios de inteligencia comprados por los gringos. La policía comprada por los gringos desde antes de las elecciones. Recuerden que además en el 2008 esa misma policía se rebeló, ¿se acuerdan? En el 2008 hubo rebelión en los cuarteles, le exigían no sé qué cosa, Evo logró salir de eso. Álvaro habla sobre por qué no se hizo la reforma en la policía y en el ejército. Cuenta, además, lo que les dijo el jefe militar antes del golpe. Evalúa la posición política de los sectores medios y aquí tenemos que agarrar lecciones nosotros. Escuchen bien la evaluación y cómo esos sectores medios tradicionales se fueron descomponiendo en el odio, en el racismo. Ahí van a escuchar ustedes. Es muy importante esa parte. Habla también de la jerarquía católica, de las iglesias evangélicas. Evalúa su comportamiento político. Y por supuesto, el papel de Estados Unidos en el golpe. Extraordinaria. Y se lo voy a dejar, no está entera, pero gran parte de esa entrevista, porque nos ayuda a reflexionar. Yo sé que la mayoría de ustedes no la ha visto o no la ha escuchado. Pónganle cuidado a todo lo que dice el vicepresidente de Bolivia. Ahí están gran parte de la respuesta a las preguntas que nosotros nos hacíamos. Gran parte. Y también ofrece el vicepresidente García cuál es la fórmula que tienen prevista Evo y él como salida política a la crisis que ahora se vive. Mañana es el plazo que le han puesto Oruro, Cochabamba, El Alto, y no recuerdo ahorita la otra comunidad de indígenas, a los golpistas. Si no se van mañana, se armó la de San Quintín en Bolivia. Escuchemos pues al vicepresidente Álvaro García Linera. Hay quien sostiene que en Bolivia no hubo un golpe de Estado. El golpe de Estado hubo desde el momento en que bandas paramilitares de civiles armados quemaron sindicatos, quemaron órganos electorales, atacaron a miles de mujeres indefensas, vejaron a mujeres en las calles y no hubo fuerza policial que las proteja. Hay golpe de Estado porque el mando policial desconoció la Constitución, desconoció el mando civil, se amotinó en contra del gobierno constitucionalmente elegido el año 2015 hasta el año enero 22 del 2020. Ha habido golpe de Estado porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que no delibera, le pide al presidente Evo que renuncie, desconociendo el mando constitucional y diciéndole o renuncias o aquí el ejército te va a matar. Ha habido golpe de Estado porque una diputada anodina, sin ningún tipo de relevancia, sin ningún tipo de cargo constitucional en las jerarquías de la transmisión de mando, ha asumido supuestamente la presidencia, desconociendo la Constitución y desconociendo esta jerarquía de transmisión de mando que establece claramente la Constitución. Es presidenta por la coerción y hoy es presidenta porque está matando campesinos, está matando pobladores. Un golpe de Estado necesita de alguien que lo lidere, una hoja de ruta, escenarios posibles, articular a actores disímbolos con egos muy grandes que no necesariamente se juntan entre sí. ¿Quién es la mano de la cuna detrás del golpe de Estado en Bolivia? Hay fuerzas internas y fuerzas externas, Luis. Las internas, claramente el señor Carlos Mesa, claramente el señor Camacho, líder regional de un comité cívico en Santa Cruz, que son las personas que han promovido, han liderizado internamente las alianzas facciosas de civiles con militares, de militares con policías, y que hoy por hoy, tanto Carlos Mesa, tanto el señor Camacho, tanto la señora Áñez, el mando policial y el mando militar, hoy se han bañado en sangre de bolivianos. 18 muertos en 5 días, 110 heridos de bala en 5 días,
600 detenidos en 5 días. ¿Quiénes son los muertos? Campesinos, obreros, niñas, personas del pueblo. Esos son los muertos. Responsables: Carlos Mesa, Camacho, Áñez, mando policial y mando militar. Y les digo, han cometido un delito de lesa humanidad. En un mes, en una semana, en un año o en 5 años van a tener que responder de los delitos de lesa humanidad. El día de ayer masacraron en Sacaba a 8 campesinos. Los han masacrado, han disparado a matar. Bolivia entera no va a olvidar nunca lo que el día de ayer se ha consumado para bañar con sangre la protesta pacífica de campesinos, que lo único que reclaman es que se respete la democracia, que se respete el voto y que haya paz. Responsables internos. Responsables externos. Ha salido hace 5 días unas conversaciones entre funcionarios del gobierno norteamericano y personas civiles de Bolivia respecto a que había que armar una trama en torno a tumbar el gobierno y sacar del gobierno a Evo Morales. La OEA, que se ha convertido en una institución que está queriendo legitimar y avalar el golpe de Estado. Sabemos quién paga los pasajes de la gente de la OEA, de sus funcionarios, de su presidente, de sus asesores. No la pagan los estados latinoamericanos, la paga el gobierno del norte. Y por supuesto, toda la trama internacional para impedir de que Evo salga de Bolivia, cuando solicitó asilo al gobierno mexicano, no lo arma ni Carlos Mesa. Carlos Mesa se está bañando en la sangre de campesinos bolivianos, como lo hizo con la sangre de los salteños el año 2003. Camacho está celebrando cómo se mata a indios, porque su pedido era de que había que hacer una lista a lo Pablo Escobar para luego ajustar cuentas con los que se oponían a sus postulados. Eso lo pagan poderes externos. Está claro que hay un poder externo que ha alineado policías, ha alineado militares, ha alineado fuerzas políticas, está alineando algunos gobiernos regionales para buscar consumar este golpe sangriento. Hoy estamos ante una dictadura sangrienta de una presidenta trucha que quería matar indios y va a seguir matando indios para intentar imponer su capricho de el golpe de Estado. El golpe tiene entonces el hedor de las cañerías de Washington. Por supuesto, no hay dónde perderse. Nada de esto se podría mover al nivel internacional. Y el dinero que habrá circulado para sobornar mandos policiales, el dinero que habrá circulado para sobornar mandos militares, para que se opongan en contra de la Constitución, e incluso ahora que se arriesguen a un juicio de lesa humanidad, de masacre, solamente puede venir de un poder externo. Ninguna fuerza interna les puede garantizar a los militares que hoy están matando a campesinos, a los policías que están matando a campesinos, que se van a salvar de un juicio. Solamente les deben estar protegiendo, por supuesto, el país del norte, que les debe estar certificando de que si pasara algo de aquí a un tiempo, se van a ir a vivir allá a Disneylandia. El golpe tuvo una fase en la que se calentaron las calles, se movilizaron sectores sociales, argumentando fraude, argumentando ilegitimidad del proceso, etcétera, etcétera. ¿Qué base social tiene ese golpe más allá de los mandos militares y policiales? Una clase media tradicional, una clase media tradicional de apellido, de abolengo, que en los años 60, 70, 80, 90, por apellido, por estirpe, por títulos profesionales, por vínculos sociales, por redes matrimoniales, accedía a los puestos públicos, accedía a los contratos, accedía a las becas, accedía a los créditos. Es esa clase media que en los últimos 13 años, fruto de la democratización de la riqueza, se ha visto igualada por otra clase media de origen indígena, de origen popular, que en estos tiempos de proceso de cambio ha podido ahorrar dinero, ha podido entrar a la universidad, ha podido tener vínculos sociales, redes y mejores relaciones con las estructuras del poder del Estado,
para acceder a los bienes colectivos. Entonces, esta clase media tradicional resentida, que creía que por apellido le correspondía los beneficios de la clase media, la que no quiere compartir con la otra clase media popular. Y en vez de asumir una actitud de democracia y de mérito, se ha trincherado en un discurso racializado, se ha trincherado en un discurso de que por su apellido o su color de piel merece el reconocimiento. Por eso, cuando se dio el paro en Santa Cruz, salían en sus camionetas 4x4 a literalmente cazar indios. Decían, vamos a matar collas, vamos a matar. Colla en Santa Cruz es el indígena que viene de Occidente. En Cochabamba se subían a sus motos, bandas paramilitares de 300, 400, 500, 600 personas, con palos, con clavos en la mano, con granadas lacrimógenas, se iban como si fuera una caballería para aplastar los cuerpos de mujeres campesinas que marchaban por las plazas, o para botarlas de la ciudad como si fueran ganado. En La Paz bloqueaban sus calles, marchaban por las calles, salían de sus universidades privadas para pedir de que el indio Morales se vaya del gobierno. Es esta clase media que ha racializado su frustración y en el que ha despertado el alma profunda de la sociedad boliviana, donde un color de piel y un apellido les daba antes privilegio y poder. Hoy lo han perdido y su manera de rechazar esa pérdida de poder es nuevamente racializando y colocando al indio, al indígena, al campesino, al poblador del Alto, al migrante, como el enemigo público de esa clase. Esa ha sido la base social de este proceso de fascistización de la sociedad. En esta racialización del odio se han fascistizado, han abandonado su careta democrática y han abrazado rasgos fascistas, vejar a mujeres, maltratar a campesinos, decir que se vayan a los indígenas, decir que son lo peor, que son una lacra los indígenas de Bolivia, quemar huifalas, destruir, escupir una huifala que es la bandera de los pueblos indígenas de Bolivia. Es la manera en cómo ellos han asumido esta confrontación y la base social del golpe contra Evo Morales, y ante todo es un golpe contra la democracia. Es un golpe contra la igualdad, contra los derechos, es un golpe de Estado contra este proceso de igualación social donde ya no cuenta tu apellido, no cuenta tu color de piel para tener un beneficio público. Todos somos iguales. Eso estábamos construyendo. Y esta gente ha preferido liquidar todo ello, enterrar la democracia, aferrarse a su discurso colonialista y racista, y lo peor de todo, comenzar a destruir lo que como bolivianos hayamos construido en estos últimos 14 años. Una economía que prospera, un país que sale adelante, un país unido y orgulloso de sus raíces. Segmentos de esta clase media tradicional racializada está prendiéndole fuego con tal de no perder sus privilegios. Vicepresidente, una corriente del feminismo analiza el conflicto como una pelea de gallos. Dice que es un asunto de machos. Por un lado Luis Fernando Camacho, por otro lado Evo Morales. ¿Qué opinión le merece ese análisis? Esa es una discusión de un par de feministas sentadas en un café viendo por la televisión cómo matan y cómo garrotean mujeres. La respuesta es, dígale lo mismo a las mujeres indígenas del Alto que han sido gasificadas el día de ayer, que las han obligado a arrodillarse delante de policías, que les digan lo mismo. Dígales por qué están saliendo a pelear, por qué marchan 4 o 5 horas con el hijo, con la hija, con una huifala en el hombro. No están peleando por una pelea de machos, están peleando porque se les quiere arrebatar su igualdad. Dígale a esa mujer de pollera de Santa Cruz que por caminar con pollera se le acusó de india cochina, de que qué hace aquí, que por qué no se va a su tierra. No sé, esa es una manera muy aristocrática para explicar los problemas. En la defensa de la democracia, en la defensa de Evo, está la defensa de mujeres de pollera, de indígenas del campo, de pobladores de las ciudades, de obreros
que en la última década se empoderaron, tenían reconocimiento, tenían derechos de ciudadano y de igualdad. Eso es lo que se está defendiendo y eso es lo que están atacando los golpistas. No es una pelea de dos varones, es una pelea de una minoría aristocrática que quiere derrumbar los derechos del pueblo organizado, de las mujeres, de los campesinos, de los obreros, de los jóvenes, y un pueblo que se resiste a perder ese poder, que reclama su reconocimiento, que reclama la igualdad. Y lo están haciendo más mujeres que varones. Quienes lloran por la ausencia del presidente son mujeres humildes. Son mujeres humildes que en estos años pudieron lograr entrar a una alcaldía, podían caminar por la plaza, podían sentirse orgullosas y que nadie iba a escupirlas por tener una pollera, podían sentirse contentas de que podían ahorrar y tener el acceso a una pequeña vivienda de 2 cuartos por un ahorro familiar o por un crédito del banco. Son esas mujeres que han podido en estos 10 años acceder al comercio, al transporte, a la profesión, a la universidad, a la salud, a la política. Son esas mujeres que hoy están saliendo valientemente, sin máscaras de gas. Están saliendo con la pollera, con el sombrero y con la dignidad en el alma para defender su derecho a ser iguales, a ser reconocidos como bolivianos en igualdad de condiciones que el resto. Vicepresidente, sectores que se reivindican como autonomistas, críticos del modelo extractivista, analizan lo que sucedió como un movimiento popular sobre el que se encaramó la derecha. ¿Le parece justo este análisis? Mire, ya el análisis de estos autonomistas es obsceno, es obsceno. Llegaron a tal cosa que aplaudían y reconocían como su líder de este nuevo movimiento popular al señor Camacho, a ese hombre que decía que no deberían salir las mujeres de pollera a la calle, que decía que iba a andar con una lista para anotar como Pablo Escobar en la lista negra de quienes iban a ser. Perdón, vicepresidente, ¿podemos hacer una pausa? Claro. Efectivamente, estamos aquí en este cruce de palabras con el vicepresidente Álvaro García Linera. Álvaro, antes de irnos a este corte, te preguntaba por esta corriente de pensamiento autonomista, crítica del extractivismo, que explicaba lo sucedido en Bolivia como resultado de un movimiento popular de protesta sobre el que se montó la derecha. El gran problema con algunos grupos autonomistas, Luis, es este desfase con la realidad. Es esta manera de idear o armar conceptos preocupados en la estética de los conceptos y no en la capacidad de reflejar los hechos reales. Cuando comenzó la movilización de las clases medias en Santa Cruz, La Paz, en Cochabamba, los grupos autonomistas decían, se asombraban porque veían un despertar de la sociedad y hablaban de una nueva explosión de democracia. Interesante. ¿Cuál fue el problema con ellos? Que no entendían el contenido de clase y la condición de clase de esas colectividades urbanas que comenzaron a manifestar su rechazo y movilizarse contra Evo Morales. Eran clase media. Universidades privadas, barrios, no de élite, pero barrios acomodados. No eran las villas, no eran los barrios obreros, no eran los barrios de migrantes. Primer gran error de los autonomistas, no entender el contenido de clase. Segundo gran error, el discurso de clase. Cuando esos colectivos urbanos comienzan a gritar que había que salir a matar a los collas, a los indios, los autonomistas comenzaron a un poco incomodarse. Cuando en Cochabamba esos grupos de clase media tradicional armaron bandas para ir a agredir a mujeres que marchaban con sus hijos en las espaldas, los autonomistas se enmudecieron. Y ya no sabían qué decir los autonomistas cuando el líder de estos grupos, en televisión, al lado de la Biblia, saca una lista para decir que va a anotar como Pablo Escobar, que es su ídolo, debe ser
de Netflix sobre Pablo Escobar para decir que iba a ir anotando la lista negra de quienes estaban contra él. Ahí ya el autonomismo comenzó a dudar que algo estaba mal, de que ese entusiasmo con que recibió este despertar de sectores juveniles traía algo raro. Y yo me pregunto qué dicen ahora los autonomistas cuando ven a esta gente aplaudiendo y celebrando que entra una presidenta golpista que ordena matar a policías y a militares, a que policías y militares maten a campesinos. ¿Qué pueden decir los autonomistas? ¿Qué pueden decir sobre eso? Que los 10 ya confirmados 9 muertos a esta hora, 9 muertos del día de ayer de la masacre de Sacaba, ¿eran qué? ¿Qué eran? ¿Eran guerrilleros? ¿Eran subversivos? Eran campesinos. Gente que produce con sus manos el alimento que consumimos. Los acaban de matar. ¿Qué van a decir los autonomistas? ¿Qué van a decir ahora los autonomistas de un ministro levantado en hombros por esta gente que se movilizó de clase media tradicional, que les ha dicho públicamente que va a ir a cazar a los opositores? Y a una ministra de Comunicación que se ha peleado con la prensa porque les está calificando de que si no informan lo que ella dice, todos son conspiradores. ¿Dónde quedó el barniz democrático? ¿Dónde quedó el despertar de esta nueva juventud democrática? No entendieron que esa juventud despertaba para oponerse a los indios, para oponerse a la igualdad que estaban consiguiendo otros, que tienen otro apellido y otra piel. No entendían eso. Entonces, el gran problema de los autonomistas es que no saben leer ni el carácter de clase, ni la condición de clase, ni el discurso de clase que tienen estos supuestos nuevos sujetos que han despertado a la democracia. Y mira el monstruo que han engendrado. Esta clase media tradicional ha engendrado el monstruo de ahora. Los 18 heridos vienen de este despertar. Los 18 muertos vienen de este despertar. Los más de 110 heridos vienen de este despertar, de este sujeto nuevo. El discurso racializado, de supremacía racial en contra de los indígenas, viene de esta clase media conservadora, tradicional, que no acepta que un indio pueda tener el mismo título que uno, la misma oportunidad laboral, la misma universidad que uno, las mismas opciones de acceder a un cargo público. No lo acepta, no lo acepta. Entonces ahora, ¿qué van a hacer los autonomistas? Aferrándose a su nuevo sujeto que resultó racista, clasista, golpista y fascista. Hoy hay esa paradoja. El autonomismo que semanas atrás aplaudía la emergencia de nuevos sujetos urbanos, ahora tiene que aplaudir a los que están asesinando campesinos. Tiene que aplaudir a los que han violado la Constitución. Tiene que aplaudir a los que han arremetido con motos hacia mujeres campesinas con sus hijos y han sido atropelladas. Tienen que abrazar a los que vejaron a una mujer, a los que le cortaron el cabello, la ensangrentaron. Tienen que apoyar a ellos. Entonces, el autonomismo peca de un desfase absoluto respecto a la realidad. Si fueran autonomistas de verdad, más bien deberían estarse preguntando cómo es que se está moviendo el Alto. No hay líderes, no hay dirigentes visibles y se están produciendo autoconvocatorias de las juntas vecinales. Hay quien, perdón que te interrumpa, pero hay quien señala que una parte de esas gentes que se movilizan en el Alto lo están haciendo como resultado de presiones y amenazas. Han dado incluso a conocer un video de un dirigente vecinal que acusa al masismo, a los integrantes del MAS, de tomar este tipo de prácticas. Que vayan al Alto. Esos autonomistas que por lo menos dejen su café, o su mall, o su centro comercial para debatir los cambios en el mundo y que vayan a ver cómo se está moviendo en el Alto.
Usted no obliga a la gente a marchar 5 horas de ida, 5 horas de bajada, sin comer, sin transporte, a pie. Usted eso no lo obliga. Usted no obliga a esas mujeres que con huifala en la mano se enfrentan a los policías en medio de los gases y no corren. Lloran, pero no corren. Usted no obliga. Usted no obliga a esos campesinos que han marchado para defender la democracia y que viendo militares al frente siguen marchando a pesar de las balas. Eso no se obliga, Luis. Eso emerge del alma profunda de un pueblo hoy maltratado, humillado, golpeado, asesinado, pero que no se rinde. Entonces, por supuesto que va a surgir un conjunto de denuncias. El ministro que amenaza a la gente con cazarlos como si fueran animales, acaba de decir que es entre campesinos que se han baleado, que no son ni militares ni policías que han disparado, que son campesinos que se han disparado entre ellos y ahí están los 8 o 9 muertos. Es una locura. Espero que los autonomistas tengan por lo menos un centímetro de lucidez para no caer en ese tipo de trampas discursivas y entender la realidad. Hay un pueblo autoorganizado que defiende la democracia, que es más solo que Evo. La democracia es Evo, pero es en él igualdad. Es que no te discriminen por tener una pollera. Es que no te discriminen por tener el color de piel distinto. Es que no te discriminen por tener una ascendencia aymara o quechua o guaraní. Es que te permitan entrar a la universidad sin maltratarte, entrar a un hospital sin discriminarte, caminar por la calle sin que te escupan. Eso está defendiendo esa gente. Cuando defienden la huipala, cuando se han puesto a llorar, cuando han visto quemar la huipala, no era solamente un símbolo de la Constitución, eran ellos, porque en la huipala, así como en Evo, está la igualdad que la han conquistado estos últimos 14 años. Igualdad para el trabajo, igualdad para la educación, igualdad para la salud, igualdad para el ahorro, igualdad y el respeto como ciudadanos de Bolivia, sin que sean marginados a los rincones de la patria como lo fueron hasta antes de que llegaran a Evo. Eso tienen que entender los autonomistas. Y más bien sobre eso, ver cómo se potencia y no ahora cómo explican que hayan aplaudido a Camacho. Cómo un autonomista supuestamente izquierdista extremo aplaude al que tiene como héroe a Pablo Escobar, al narcotraficante Pablo Escobar, y amenaza con hacer listas negras de gente que va a ser asesinada en los siguientes días. ¿Qué discurso puede tener un autonomista ante semejante contradicción? No, es tiempo que se sacudan, que tengan un bañito de realidad, si no un baño intenso, por lo menos una lavada de cara de realidad, y que entiendan que la lucha de clases es esta, la que estamos viendo en las calles. Un gobierno golpista que asesina a campesinos, que asesina a pobladores urbanos, y un pueblo sin líderes que está defendiendo lo conquistado en 13 años, igualdad, reconocimiento, derechos. ¿Se puede explicar el conflicto también a partir de la contradicción huipala-biblia? Estado plurinacional, república. Es posible, pero prefiero la explicación por el lado de o clases sociales o indígenas y no indígenas. Porque en Bolivia la clase social objetivamente se visibiliza, se construye discursivamente bajo el lenguaje racial. Son como sinónimos. Hay como un isomorfismo entre clase y etnicidad en Bolivia. No eres de una clase social, sino a la vez portas los símbolos de la identidad étnica legítima. Eres de otra clase social subalterna si a la vez exhibes los símbolos de otra identidad étnica subalterna. Y si tú quieres traducir en la huipala es una bandera indígena que ha sido constitucionalizada. Pero en verdad lo que hizo la Constitución es reconocer a una bandera que ha estado en las luchas de antes. Ha estado en las luchas contra Sánchez de Lozada, ha estado en las luchas como símbolo que guiaba
las grandes marchas del año 2000, de la guerra por el agua, de la guerra contra las empresas extranjeras. Ha estado en los grandes levantamientos y en los grandes cercos en los años 80. Viene desde Katari, viene desde Zárate Vilca. La huipala no es una bandera simplemente, es la memoria de una lucha. Y por eso cuando algunos policías y algunos citadinos de clase media alta agarran la huipala, la tiran al piso, la queman, la escupen, o cuando los policías se cortan de su traje la huipala que traían en el brazo, la gente lo vive como una mutilación personal. No era un símbolo de la Constitución, eran ellos, porque esa bandera simbolizaba de que al fin los indígenas eran reconocidos en Bolivia, al fin tenían derechos. Y cuando viene una persona de clase media alta y corta la huipala, la bota, la escupe, está escupiendo sobre la mujer de pollera, está escupiendo sobre el artesano, el comerciante, el migrante, el transportista, el joven estudiante de la universidad pública, y se indigna. Y por eso en las siguientes horas sale a la calle. Me contaba una compañera del Alto que cuando le preguntaron a una señora, ¿por qué te duele tanto que hayan cortado la huipala? Porque decía, cuando se arrancaban los policías la huipala de su traje, era como si estuvieran cortándole la cabeza a Evo, decía ella. Es su manera de construir una narrativa. Evo no es una persona. Evo es el símbolo de todo un movimiento de igualación social que se ha dado en Bolivia en los últimos años y que hoy esta gente quiere ponerle el límite. Entonces, en el fondo, la gente está marchando por democracia. La democracia entendida más que el voto. No hay democracia en el mundo real si junto con el voto, las instituciones representativas, liberales, no viene acompañado de igualdad, de ampliación de derechos, de igualación de oportunidades de la gente. Esa es la democracia que está defendiendo la gente en las calles. Y eso no se hace ni por lista, ni de manera forzada, ni se hace imponiéndolo. Los que han impuesto son ellos. Luis, el anterior viernes, sábado como hoy, estas bandas paramilitares en las ciudades de Sucre, de Potosí, de Cochabamba, de La Paz, invadían casas, rodeaban las casas de dirigentes sindicales, de líderes políticos, secuestraban a su familia, la pegaban a la hija, a la esposa, y le hacían llamar por teléfono al padre para implorarle de que renuncie a ser ministro, para que renuncie a ser dirigente, porque si no, las iban a matar ahí adentro, las iban a quemar ahí adentro. Esa es la democracia que ha defendido esta gente. Y ahí los autonomistas no pueden perderse. Eso es fascismo puro. Eso es fascismo radical. Y eso es lo que ha pasado con la gente. Y por eso Evo dijo, yo renuncio porque no quiero ver... Delante de nosotros, estábamos reunidos con los dirigentes de la Confederación Campesina y de la COP y recibían llamadas de sus familiares llorando, de su esposa, de su hijo. Están aquí, están quemando mi casa. Y me van a quemar a mí si es que yo no te pido que tú renuncies como dirigente. Y decía Evo, yo te quiero mucho, pero te tengo que abandonar, voy a renunciar. ¿Qué podía hacer uno frente a eso? Y la policía no hacía nada, por supuesto. Claro, después sí hizo mucho, y sí está haciendo mucho, igual que los militares que hoy están cometiendo un genocidio en mi patria, Bolivia. ¿Hay relación entre el nuevo evangelismo y los golpistas? ¿Todo el protestantismo boliviano es conservador? No, yo creo que hay varias corrientes. Hay un evangelismo conservador y un evangelismo más progresista. El evangelismo ha crecido mucho en Bolivia, pero no es mayoritario, sin embargo ha crecido mucho. De hecho, por primera vez nos reconocemos como un Estado laico y el derecho a todas las religiones a organizarse y a respetar sus creencias. El Estado no se ha metido, ha respetado, ha tolerado
Pero lo que veo es que hay distintas corrientes, al igual que en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica hay igualmente corrientes muy conservadoras, muy vinculadas a la élite, a la aristocracia católica que hay en Bolivia, a excepción del cardenal. Al cardenal lo tienen marginado por ser indígena. No lo dejan ni siquiera hablar ni asistir a actos públicos. Y hay una iglesia católica muy popular, muy progresista, que está en los barrios, que está en las comunidades, y por supuesto muy progresista porque reivindica la palabra de Dios como la palabra en favor de los humildes, de la justicia y de la igualdad. Entonces, yo creo que en ambas corrientes religiosas, evangelistas como católicos, hay ambas tendencias, progresistas y conservadoras, y no me atrevería a decir que predomina una sobre otra. Y si bien ahora la religión está siendo utilizada por los golpistas como una bandera movilizadora, lo hace de una manera muy forzada, porque están intentando manipular este sentimiento sagrado, religioso, tan humano que tenemos todos. Aún los que dicen ser ateos tienen que creer en algo, porque el ser humano es un ser de creencias. Sin la creencia no funciona el lenguaje, y sin la creencia no hay capacidad performativa del lenguaje. Es decir, por nuestra constitución humana, el lenguaje nos hace un ser de creencias obligatoriamente. Aunque uno diga, no, yo no creo en nada, sí somos de creencias. Porque el lenguaje es una estructura de formación de creencias. Están intentando ser manipuladas para generar un sentimiento adverso contra Evo, pero si uno revisa con atención la Biblia y ve el mensaje de Cristo, Él te decía que había que trabajar por los pobres. Y cuando nosotros decimos, en 10 años hemos sacado al 30% de los bolivianos de la extrema pobreza y lo hemos colocado en la clase media. ¿Para quién hemos trabajado? ¿Para los ricos? No. Hemos trabajado para los pobres. Entonces, sin decirlo, sin necesidad de llevar la Biblia en la mano y la lista negra de narcotraficante, como Pablo Escobar en la otra, como lo ha hecho el señor Camacho, nosotros sí trabajamos por los pobres. En ese sentido, sin necesidad de proclamar los 4 vientos, hemos seguido con humildad y sencillez el legado de Cristo. Fíjate primero en los humildes, fíjate en los más necesitados, fíjate en los más desamparados, mujeres solteras, niños abandonados, personas de la tercera edad, indígenas, obreros, campesinos, la gente humilde de nuestra patria, que es la que está marchando ahora, la que llora porque no está Evo, la que porta su bandera tricolor y su huipala, la que lleva pollera, la que lleva poncho, el que lleva una chamarra vieja. Esos son los que están peleando ahorita y hemos trabajado por esa gente humilde para que se les reconozca su derecho. Y creo que eso fue lo que en cierta medida pide la Biblia y pide Cristo. ¿No vieron venir el golpe, vicepresidente? Yo reflexionaba esta mañana en una radio argentina, una reflexión un poco filosófica que él ha hecho estos días, y llegó a la conclusión siguiente. Hay formas de conocer a través de los argumentos. Es una forma de conocer. El razonamiento lógico, la información lógica y el procesamiento lógico. Hay una forma de conocer a través del lenguaje. El lenguaje ordena ideas, transmite y recepciona y procesa las ideas de los otros. Pero estos últimos mes y medio, había otra forma de conocer que tenemos los seres humanos, que es el conocimiento por el cuerpo, que no es la razón y no es el lenguaje, pero son un conjunto de informaciones que el cuerpo está captando. Señales, gestos, actitudes, silencios.
ruidos, y que lo procesamos como inquietud, como temor, como sospecha, como estupor. Lo procesamos como emociones. Yo confieso, desde hace como un mes y medio, comencé a sentir un humor social que no es intuición, es formas en que el cuerpo está recibiendo información que no logran ser procesadas por el cerebro rápidamente ni por el lenguaje, pero que está recibiendo. Y que luego, semanas más tarde, te das cuenta de que algo se estaba gestando atrás. La policía te daba una información parca de personas que supuestamente no tenían capacidad de procesar a los que estaban persiguiendo a dirigentes o los que habían quemado sedes sindicales o el órgano electoral. Luego te enteras que había algunos comandantes de policía que se habían reunido con la gente de Camacho. ¿Y los servicios de inteligencia dónde estaban? Justamente. Te decían una cosa, estaba pasando otra. Tu cuerpo lo sentía, pero no tenías ni una razón verbalizada, ni una razón lógica para creer que eso estaba pasando. Luego te enteras que, por ejemplo, entre los candidatos opositores perdedores de Carlos Mesa, ya había una consigna de que si Evo no saca más del 50%, hay que desconocer la elección. Sabían ellos que íbamos a ganar, pero no sabían con cuánto íbamos a ganar. No les importaba la segunda vuelta, les importaba si lográbamos el umbral del 50% del voto. En nuestra Constitución puedes ganar con el 40, 41, 42, siempre y cuando tengas una distancia de 10 puntos sobre el segundo. Y lo tuvimos, ganamos con el 47.5%, por más de 10 puntos del segundo, pero no logramos el umbral del 50%. Ya te enteras después que entre ellos haya habido una consigna. Si Evo no logra el 50%, hay que desconocer la elección y hay que acusar de fraude. Y hay que inventarse que ha habido fraude. Y así lo hicieron. Hoy recuerdo lo que hizo Almagro hace, no sé, cuando estuvo en Bolivia hace 5 o 6 meses. Nos dijo, Evo y a mí, intenten ganar con la mayor distancia posible. Si no, van a tener problemas. Ese rato no le dimos importancia a esta casi sentencia que nos dio Almagro cuando fue al Chapare. Él estuvo en el Chapare. Hagan el esfuerzo por ganar con la mayor distancia y acérquense al 50%. 5 meses después, entiendes que ya había un mensaje encriptado, que el cuerpo lo captó, pero no la razón ni el verbo. Y claro, tú vas sumando, viene el comandante de las Fuerzas Armadas y te dice, todo está bien, no tenemos fuerzas antimotines para suplir a la policía. No le habíamos pedido nada a nosotros. Nosotros no habíamos pensado nunca sacar militares, pero ellos vienen, piden una reunión con Evo y le dicen, no tenemos fuerza antimotín, no tenemos implementos, estamos en una pobreza franciscana. ¿Y a qué viene eso? Si nadie había pensado ustedes sacarlos. Y si quieren que salgamos a las calles, nos tienen que dar un decreto. Pero si nadie ha pensado sacarlos a las calles. Claro, 3 días después, ese mismo comandante le pide la renuncia a Evo. Y 4 días después, ese mismo comandante saca a los militares con miles de balas, no con 8 balas como decía que tenía. Eso nos dijo. Las Fuerzas Armadas solamente tienen 8 balas por elemento. Y ahora resulta que tiene miles de balas, que las está usando de una manera criminal contra el pueblo. Tiene fuerzas antimotines, tiene helicópteros, tiene carros de asalto para ir a aplastar la movilización popular sin ningún tipo de empacho. Y claro, no ha pedido decreto. Para defender al indio, decreto no tiene balas y no puede responder. Pero para indios, sin decreto, hay miles de balas, hay cientos de tanquetas para ir a aplastar la resistencia del pueblo. Esas son las realidades que se han presentado. Uno comenzó a captar algo,
Pero no era ya un tema de razón ni era un tema de verbo, era un tema de otro tipo de aprendizaje del cuerpo que uno lo estaba procesando y que hacía que el día sea angustioso. Yo viví eso durante este mes y medio. Pero quizás la principal lección, Luis, quizás la principal lección. Todo proceso progresista siempre va a ser por la vía democrática. No entendido solamente como elecciones, sino democracia como construcción de igualdad, como igualación de todos, en los recursos, en las oportunidades, en el acceso a lo público, en el acceso a la salud, a la educación, igualdad. Pero la igualdad no puede confiarse únicamente a las fuerzas coercitivas del Estado, que como en Bolivia se dieron la vuelta. Si la policía no se daba la vuelta, derrotábamos el golpe de Estado en su fase civil, porque vinieron mineros, vinieron obreros, vinieron campesinos a defender. Íbamos a derrotar como el 2008. ¿Qué hizo diferente hoy del 2008? Que la policía y las Fuerzas Armadas se dieran la vuelta. Los mandos de esas Fuerzas Armadas, por lo menos algunos de ellos, tuvieron formación en academias militares de Estados Unidos. Claro, una parte de ellos. Y no hemos tenido el suficiente tiempo para hacer una renovación discursiva y una renovación de la formación profesional de esos militares. Y de hecho los vínculos de muchos de ellos, vía familiar, con militares norteamericanos o con instituciones norteamericanas, estaba vigente. ¿Y no previeron ustedes que algo así podría suceder? ¿Que era necesario una reforma más de fondo? Intentamos, pero esta fue muy lenta. Pero quizás lo que faltó mayor decisión es haber creado una fuerza de defensa, una fuerza civil de defensa que proteja las conquistas de la igualdad y los avances de la democracia. Quizás esta fue uno de los elementos que ha permitido que por ahora el golpe de Estado no ha triunfado, pero el golpe de Estado siga en pie. Nadie sabe lo que va a pasar con Bolivia. El día de ayer ha habido una masacre. ¿Qué irá a pasar? No se sabe. Por un lado está una presidenta trucha, ilegal, ilegítima, que ha roto todos los artículos de la Constitución, respaldada por policías, Fuerzas Armadas. Y una clase media tradicional que apoyó inicialmente con fiesta la caída de Evo y de que ahora duda. Ahora duda. Porque esa clase media tradicional, de abolengo, de estirpe, no había imaginado que se iba a matar de esta manera tan cruenta, terrible a los bolivianos. No se imaginaba que iban a colocar ahí, que su acción iba a dar lugar a esta fascistización de la sociedad boliviana. De otro lado está la Asamblea Legislativa, tenemos mayoría, se ha elegido el día de ayer y antes de ayer presidentes de diputados y de senadores, tenemos 2/3 ahí, ninguna convocatoria a elecciones, ninguna elección de tribunal electoral puede hacerse sin la Asamblea Legislativa controlada por nosotros. Entonces hay un gobierno dividido, un legislativo trucho, sostenido por policías y militares, por sus mandos, un ejecutivo así, un legislativo con nosotros, respaldado en esta movilización popular de pobladores urbanos, de campesinos, de trabajadores, de obreros, de clases medias de origen popular. Ahorita hay una especie de doble poder, Nuestra propuesta es que en este momento de doble poder, de Estado dividido, se arme una mesa de negociación para que encontremos una salida constitucional, legal, a esta confrontación política y sin muertos. Una mesa de negociación, pero a la cabeza del presidente Evo, de los ministros y por supuesto los presidentes de ambas cámaras. Ellos no sé qué irán a hacer,
Por lo de ayer quieren forzar el doble poder mediante la sangre, la muerte, mediante el derramamiento de sangre sobre la mesa que ha tendido Mesa, Carlos Mesa. Más sangre, más litros de sangre de bolivianos. Quieren forzar la imposición de una dictadura y nosotros defendiendo la democracia. ¿Cómo irá a actuar sectores medios que anteriormente estaban con ellos? Sectores medios nuestros que anteriormente tenían una posición de distancia, eso es algo que no se puede saber, que se va a resolver las siguientes horas, los siguientes días. ¿Cómo se comporta este sector medio? Va a ser definitivo. O para irradiar el golpe y entonces el fascismo triunfaría, o para contener y acorralar el golpe y que esta señora, esta impostora, abandone su actitud, los mandos militares, actuales mandos militares y policiales abandonen su actitud y den paso al regreso de la democracia y que sea luego las elecciones, el voto del pueblo, el que dirima, no con sangre, sino con voto, este empate, este nuevo empate catastrófico que se está dando en la sociedad boliviana entre fuerzas conservadoras y militarizadas y fuerzas progresistas civiles organizadas. Un clásico que usted conoce muy bien, vicepresidente, decía que el poder nace de la punta del fusil. Esta situación de doble poder es una situación que tiene un enorme desequilibrio desde el punto de vista de su capacidad de fuego. En el campo popular hay mineros que saben usar dinamita, a lo mejor hay expresiones de autodefensa, pero la capacidad de fuego está del otro lado. ¿Puede resolverse ese empate catastrófico del que usted habla sin que haya también una solución distinta de la cuestión militar? Lo que pasa es que esa frase del poder nace del fusil que le decía Mao Zedong, le falta un complemento que lo he vivido yo y que lo vengo teorizando desde hace tiempo atrás. Que el uso del fusil requiere ciertos niveles de legitimidad, aún en su forma más violenta. Hay una dimensión siempre de legitimidad que encausa, que envuelve el uso de la violencia para que se consolide. La legitimidad al golpe de Estado lo dio la clase media tradicional. Por eso de lo civil pudo pasar también a lo policial y a lo militar. No es que policías y militares han actuado convocadas por una señora que nadie conoce, la señora Áñez, que nadie votó por ella, una senadora anodina que no tiene ningún tipo de importancia, ni de influencia, ni de arrastre. No. Hubo una clase media que arropó a los golpistas, que le dio legitimidad. Entonces, el fusil del lado de ellos puede actuar e imponerse sobre un ámbito de legitimidad de estas clases medias tradicionales que generan opinión pública. Porque la nueva clase media popular indígena es nueva, es emergente y aún no ha creado los vasos comunicantes para crear opinión pública o hegemonía. Esa es la debilidad de esta nueva clase media popular indígena. Entonces, si este uso del fusil y de las armas y de la violencia y la masacre sigue siendo legitimada por la clase media tradicional, la situación va a ser muy complicada para Bolivia. Pero si esta clase media tradicional no quiere seguirse manchando las manos con sangre, va a poner un freno. Eso va a poder desequilibrar y hacer que el uso puro de la violencia de las armas no tenga el efecto que están esperando ellos, de intimidar a la población y de arrinconarla. Entonces, es una mezcla de fuerza y discurso, de coerción y de legitimación. Es una mezcla de legalidad y legitimidad. En estos momentos la lucha política es una articulación, es una mezcla compleja, permanentemente cambiante de hora con hora o de día con día de esta trama
donde se va a definir el destino de Bolivia. Pero sabe que, Luis, lo que más me duele después de las muertes de 18 bolivianos provocados por Carlos Mesa, por Camacho, por Áñez y por el mando policial y militar, lo que más me duele es que estos señores, en su egoísmo, en su capricho, están destruyendo la economía boliviana. Éramos el país que más crecíamos en el continente, el país que más había multiplicado su riqueza en el continente, el país que más pobres había sacado porcentualmente de la pobreza en el continente, el país que tenía mayores perspectivas de crecimiento y por lo tanto de distribución y de bienestar en el continente sudamericano. Y estos señores están destruyendo en una semana lo que todos los bolivianos construimos en 14 años. Eso me duele, porque después de esto, Bolivia va a regresar, va a retroceder 20 años atrás. Y duele, porque cuando uno habla de economía y de crecimiento económico, Luis, no está hablando de una cifra fría en el resumen del manual de economía. Está hablando de que la gente puede ahorrar, la gente humilde, que la gente puede mandar a su hijo a la universidad, que la gente puede cambiar su techo de paja por uno de calamina, que la gente puede ahorrarse para comprarse un autito de $1,000 o de $2,000 para poder tener su propio negocio, o que puede renovar su máquina de coser para producir con mayor productividad. De eso estamos hablando, de que la gente puede tener agua potable, o puede tener luz, o puede tener una vía pavimentada o un colegio con computadora cerca de la casa. De eso estamos hablando cuando uno habla de crecimiento económico. Estamos hablando de la vida diaria del ciudadano de a pie. Eso, ese bienestar que lo estábamos construyendo con tanto orgullo, y este orgullo de los bolivianos es decir, somos el país que está subiendo, lo están rifando, lo están farreando, lo están destruyendo a punta de fuego, de masacre, de sangre de los bolivianos. Carlos Mesa va a pasar a la historia como el gran golpista, como el gran masacrador que destruyó la economía boliviana. No va a pasar como un historiador mediocre, ni va a pasar a la historia como un liberal superficial. Va a pasar como un triste, vulgar, golpista que avaló la muerte de tantos bolivianos y que destruyó esta economía que beneficiaba a la gente más humilde. Ya para terminar, vicepresidente, usted ha utilizado una metáfora para explicar la solidez de los procesos de transformación social. Él ha hablado de que son como un vaso y que si ese vaso es frágil, se rompe, pero si ese vaso es de plomo o es de hierro, no puede durar. Sí. ¿Por qué se rompió ese vaso en caso de que se haya roto, en el caso de Bolivia? Y si se rompió, ¿ve usted posibilidades de reconstruirlo? Sí, siempre hay posibilidades de reconstruirlo. De hecho, hoy no se ha roto, ha sido quebrado. Perdón, ha sido fisurado, aún no se ha roto. Y esas fisuras que se están comenzando a visibilizar pueden ser rápidamente superadas, cohesionadas mediante un reforzamiento del vaso. Eso va a depender de la gente. Pero evidentemente, siempre entiendo los procesos por causas internas. El mensaje es este: ¿por qué se rompe un vaso? ¿Por la piedra o porque el vaso era rompible, la piedra lo rompe? Si el vaso no fuera rompible, la piedra no le haría nada. Siempre explico yo los fenómenos por causas internas y, claro, un gatillador externo. Pero al final, el efecto del gatillador externo ha de tener efecto real dependiendo de la composición interna del vaso. Entonces, hay que hacer toda una reflexión de nuestros procesos progresistas. ¿Qué cosas hemos hecho o no hemos hecho para permitir que el vaso no se rompa aún, pero que sí comience a mostrar una pequeña fisura? ¿Y qué hay que hacer para que esa fisura no se expanda, se detenga y sea reforzada con un nuevo blindaje que impida que otra piedra lo vuelva a romper? Confío en que el pueblo boliviano en las siguientes horas, en los siguientes días, ha de encontrar el camino justo para recuperar la democracia
entendida como igualdad. Igualdad de la gente humilde, igualdad de la gente pobre. Vicepresidente, muchas gracias por estar en este A usted, cruce de Luis. palabras. A usted, Luis. Un lujo tenerlo aquí en el estudio. Y volvemos a nuestros estudios en Caracas con Daisy. Muchas gracias por acompañarnos. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.